Pues nada, aquí seguimos en esta casa en Radio Realejos y en este tiempo de radio del programa de Magazine. Y dentro de este Magazine pues tenemos un apartado que hemos titulado y además que nos consta porque, hombre, uno no conoce a todo el mundo y mucha gente que a lo mejor tampoco me conoce a mí, pero los que yo he hablado que gusta, y algunas personas pues a través de las redes sociales pues han puesto me gusta en los vídeos y yo creo que eso también es un motivo de que la sección sigue gustando. ¿De qué estamos hablando? Pues miren, de una sección que la tenemos cada semana con la escritora que vive aquí en este valle de la Orotava, que se llama Lupe Pérez, y que hemos puesto a la sección Pinceladas Literarias. Y además ella es la autora del libro Historias en Guerra. Y a nosotros pues nos gusta que ella venga por aquí, no solo hable de su libro y de sus presentaciones y todas esas noticias que tenga ella bien pues comunicarle, porque hay que fomentar la lectura, sino también el poder conocer en algunos programas, no en todos, porque a veces no se puede, y que podamos descubrir pues a muchos escritores y escritoras, gente que ha dejado huella a nivel canario y a nivel mundial, porque así ya hemos hecho algunos programas. Lupe, bienvenida. Yo creo que el coche ya vino solo hasta la radio. ¿Qué tal está? Muy bien, ¿no? Ya se ha acostumbrado el coche al caminito hasta Radio Realejos. Buenas tardes. ¿Y qué tal? ¿Cómo lo llevas? Porque sé que está como una niña con zapatos nuevos, como dicen, la expresión antigua, ¿no? Porque ya tienes la 4ª edición del libro, hace un par de días atrás, en las librerías. Eso significa que las 3 anteriores han volado, ¿eh? Sí, bueno, eso significa que bueno, lo tenía ahí como guardadito, porque no quería decir nada hasta hoy. Digo que ya entonces no... es primicia. Sí, es primicia. Bueno. Digo, bueno, ya pues lo digo a todo el mundo. Y estaba ahí como callada, porque bueno, siempre tarda una semana desde que me lo comunican. Enseguida lo solté, sí, que tú a lo mejor lo querías poner un poquito más adelante, pero la entrevista a lo mejor. Para nada. Hemos abierto entonces así y ya lo soltamos. Aquí hay confianza, no hay ningún problema. Nada, la 4ª edición ya está fuera. Que para ti es un honor, ¿eh? Sí, a ver. ¿Y no te lo esperabas? Claro que no, o sea, sí, yo ya lo he comentado cuando presenté aquí el libro en su momento, ¿no? Que fue un poco el inicio de todo esto, ¿no? Por lo que ya vamos. Que bueno, yo al final eso eran unos relatos que estaban en casa y que un día me dio por enviar a una editorial para que me dieran una opinión. ¿Qué me iba a imaginar yo que iba a acabar esto? Pues bueno, ya en una 4ª edición. Que y una cosa llamó a la otra y hoy estás aquí con nosotros. Y claro, eso, que al final, exactamente, o sea, por un lado eso, ese poder compartir nosotros pues tantos autores, tantas letras, ¿no? Tanta literatura. Y luego también, bueno, pues compartir contigo, compartir también con todos los oyentes, pues el hecho ese de que, bueno, ya hay una 4ª edición, ¿no? Se han agotado y, bueno, siempre dejan unas semanas, o sea, desde que me avisan de, mira, ya vamos a la 4ª edición, siempre hay un periodo como de, no sé, 2-3 semanas, hasta que ya el libro, pues en físico, empieza a llegar a las librerías. Y justo, bueno, pues el otro día me mandaron de Atlántida Distribuciones, me mandaron las fotos, porque yo siempre les digo, mándame una foto desde que lo tengas. Y bueno, ya me mandaron la foto con el, bueno, cambia un poquito, ¿no? Te ponen ahí una pegatina no es una pegatina, sino una imagen que pone 4ª edición y bueno, ya está. O sea que bien, mucho mejor de lo que esperaba. Y ahora yo le pregunto a la amiga, pues, Lupe, que ella es muy sincera siempre y es muy humilde y a veces se pone roja, por decirlo de alguna manera, colorada, ¿no? Como se suele decir, porque es así, ¿no? Y yo estaría en su lugar igual, ¿no? Porque somos muchas veces tímidos, pero luego cuando nos ponen el micro ya nos vamos desenvolviendo, ¿no? Poco a poco. Pero cuando tú viste por primera vez el libro en tus manos, ¿no? No sé qué te pasó por la mente, porque tú eres madre y dicen que esto es como si fuera un hijo, ¿no? O una hija, ¿no? Claro, es que no es lo mismo ver 92 páginas en papel en un documento, ¿no? De Word en tu ordenador, a verlo luego pues pasado eso pues a papel, con su portada, con su cubierta. ¿Que lo tienes ahí? Y sí, lo tengo por aquí. Y bueno, pues ya lo he enseñado en algún momento, que lo tenemos por aquí, Historias en Guerra. Y bueno, aquí siempre va saliendo 2ª edición, 3ª edición y demás. Y bueno, la verdad que siempre es como un sueño hecho realidad. Era algo que yo decía, quizás algún día, y al final pues mira,
pues ha sucedido y eso, y continúa y continúa. Y cuando ¿no? llegó a tus manos, ¿qué te pasó por la mente? Como, no sé, algo que a lo mejor no sé si se puede describir, como una alegría, un respiro por decir, bueno, ya todo lo que me costó hacer, pues ya lo tengo aquí, y ahora pues a esperar a que la gente pues me dé opiniones, que de hecho ya te lo han dado, ¿no? Sí, la verdad que, bueno, el sentimiento es un poco de pues ya está aquí, ¿no? Es de, madre mía, ya lo tengo, ¿no? Misión cumplida. Sí, además el proceso final, desde que ya te dicen, venga, la portada, que bueno, la portada ya lo he comentado, es de Sergio González, que presentamos esa propuesta y en la editorial gustó. Entonces, desde que ya es, venga, la portada, ya eliges un poco eso, la fuente, el formato y demás. Luego, nada, en unas semanas lo tienes. O sea, ese último proceso es como súper rápido, ¿no? Que yo no lo conocía, ese proceso final, ¿no? De ya tenerlo físicamente. Y bueno, sobre todo el momento cuando llega, yo creo que el momento más emocionante es cuando me llegó la caja. Cuando me tocaron a la puerta y me dan esa caja y es como... ¿no? Y entonces, bueno, yo me acuerdo que en casa, nos reunimos para abrir la caja, ¿no? Y que además... ¿Y no tienes imágenes de eso? Tengo guardadas, porque es que, claro, y encima viene tan empaquetadito, tú no te puedes imaginar, no se pueden imaginar los oyentes lo empaquetadito que viene. Claro, para que no se estropee nada. Y sí, cuando sí, ya sí. lo abres, y dices, pero todavía hay más papeles, todavía hay más que cortar aquí. Bueno, y de cinta, de embalar, bueno, de todo, y nada, y bueno, yo pues eso, mirándolos y bueno, enseñándoselos sobre todo a mi hijo, ¿no? Que... pues no sé, me parece como muy bonito también que él ha compartido ese proceso desde el principio, ¿no? Desde verme, pues desde que era un bebé, verme escribiendo en ese ordenador, hasta luego contarle, mira, pues a lo mejor me publican este libro, pues mira, pues lo otro. Él lo ha visto todo, entonces bueno, también sobre todo haciendo partícipe a mi familia, ¿no? Pero bueno, sobre todo a él, ¿no? De que viera todo eso, ¿no? Que al final el libro, antes de llegar a la librería, hay mucho por detrás, ¿no? Hay mucho, claro, hay mucho y cosas detrás. Que no se ve. Mucho que no se ve. Por eso hoy quería que lo contaras ese momento, ¿no? Sí. De tener ese libro en las manos. Ha dado muchas vueltas, has hecho muchas presentaciones y de hecho yo sé que tú, como tantos y tantos escritores, pues suelen ser invitados, ¿no? A cuando hay pues alguna feria, porque claro, esto no es que el libro se presente y ya se acabó. Es que luego te reclaman para que puedas estar físicamente en muchas de esas actividades que se desarrollan por la isla de Tenerife, ¿no? Yo sé y nos consta que ya has gastado alguna mina de estas de bolígrafos, entre tantos pues dedicatorias y un poco pues dedicándoselas pues a muchísimos amigos o gente que ni tú conocías, ¿no? Pero claro, ahora la agenda se sigue ampliando, ¿no? Claro, o sea, al final, bueno, las firmas son súper importantes para escritores, pues, noveles como yo, pues, porque, bueno, no somos conocidos. Al final nos conoce, pues, eso, ¿quién? Nuestra familia, nuestros amigos, ¿no? La forma de acercarnos aparte de las redes sociales que hoy en día son tan importantes, la forma de acercarnos también a los lectores es, pues, eso, ponerte ahí delante, en una librería, en la puerta, y ponerte ahí con tu mesita, tu libro, y, bueno, un poco acercarte a la gente, hablarle un poco, y, bueno, un poco, pues, eso, la gente muchas veces se lo lleva para sí mismo por su interés o también muchas veces para regalo, ¿no? Y bueno, así poco a poco he dado el salto de los conocidos y los amigos a gente totalmente desconocida que ya, bueno, incluso pues yo les suelo dar pues mi dirección de Instagram para que me escriban y bueno, ya tengo comentarios de gente totalmente desconocida que lo ha leído y bueno. Quizás a lo mejor ahí... A ver, que no me interpretes mal lo que yo te voy a contar, ni el oyente tampoco, ¿no? Porque eso también me ha pasado a mí, que claro, tú tienes a la gente tuya a tu lado y la gente tuya no te va a ir en contra, que también puede ser verdad, que sean los más críticos, ¿no? E incluso gente de tu familia que te dice, pues no me gustó esto y esto tal, y tú a lo mejor te pones, pero mira tú, ahora me vienes a soltar esto y tal, pero después le das la vuelta y dices, vale, y tal, pero después hay gente que tú no los conoces. Y ahí es donde también te escriben y a lo mejor de ahí sacas conclusiones, ¿no? Claro, yo siempre digo, hablando... Todo es válido, claro. Claro, yo siempre digo que bueno, para gustos colores, ¿no? Y entonces, bueno, uno tiene que asumir que habrá gente a la que le guste el libro y habrá gente a la que no le guste tanto, como todo en la vida, ¿no? Claro. Bueno, es verdad que
estoy teniendo por ahora buenas opiniones, buenas críticas. Pero bueno, es verdad lo que tú dices, uno siempre piensa, de todas maneras yo también soy una persona como muy exigente conmigo misma, entonces yo muchas veces pienso que bueno, que la gente que me quiere, bueno, hay gente mucha gente me ha dicho que le ha gustado y sé que tengo gente muy sincera conmigo que me lo ha dicho. Pero bueno, siempre tienes un poco la duda de, claro, pues es mi amigo, es mi familia, claro, y tal, ¿no? Siempre te queda un poco esa duda de, ay, a lo mejor hay algo que a lo mejor no le gustó, pero me lo está diciendo por compromiso, ¿no? Pero bueno, sí que es verdad que eso... Es la duda que luego nos queda a nosotros, ¿no? Claro, pero claro, ahora ya hay gente totalmente desconocida o a lo mejor un amigo que se lo regaló a otro amigo que no tiene nada que ver conmigo. Claro, y entonces esa que tercera... no te conoce. Exacto, esa tercera persona que no tiene nada que ver conmigo, pues me da su opinión. Y bueno, la verdad que es genial cuando hay gente que me dice... Hace poco tuve una persona que me comentó que se lo había... Me resultó como muy emocionante. Que me comentó... Y te emocionas todavía recordando, sí, claro. Porque me emocionó porque una persona me compró el libro. Sí. Y me dijo que se lo iba a regalar a un familiar, a una familiar que estaba pasando por un proceso de enfermedad complicado, ¿no? Por un proceso complicado. Y entonces luego, no sé, unas semanas más tarde, me dice, mira, me ha comentado este familiar que podías haber hecho el libro un poquito más grande, porque las, no sé, 3 Pero más horas... grande, ¿qué te refieres? Más grande de más páginas. Vale. De más contenido. Sí. Porque dice que durante esas 3 horas, no sé, 3 horas, 4 horas que tardó en leérselo, se olvidó de todo ese proceso tan complicado que estaba pasando. Entonces eso para mí vale muchísimo más que cualquier por un momento otra. Se olvidó. Esa persona se olvidó. Sí. Se lo leyó en una tarde. Se centró en ti y le vino muy bien. Dice que se metió en el personaje, en los personajes, porque son 3 relatos, que se metió en los personajes, en las historias, en esas vidas y se olvidó. Entonces dice que claro, cuando terminó el libro, que pensó, ¿por qué no es un poquito más largo para yo poder estar más tiempo así? Claro, entonces eso para mí, es una... ya está, ya para mí es una satisfacción absoluta y son esas cosas con las que yo me quedo, ¿no? Yo ya te he comentado que yo quiero seguir, estoy con una segunda parte de una de las historias, ya en formato novela, mi idea es continuar, ¿no? Que esto continúe, pero bueno, yo ya, estoy súper contenta solo con eso, solo con tu decir, oye, que de alguna manera... tu forma de escribir o mi forma de escribir, mi forma de expresarme, que llegue, haya podido llegar a alguien de tal manera que, que le hayas podido aliviar de alguna manera, ayudar en un momento determinado. Yo es que no tengo más nada que decir, ¿no? Me siento súper contenta. De todas maneras, habrá alguien que a lo mejor nos estará escuchando por primera vez y yo, por supuesto, antes de terminar, pues te voy a pedir, aunque sea una pequeña pincelada, de estas historias, porque, sin contar el final, claro, porque a lo mejor enganchamos a alguien, a que se lo lea. Bien, bueno, pues Historias en Guerra realmente son 3 relatos que yo pues escribí en un momento determinado de mi vida, realmente en diferentes momentos. Entonces, tenemos la primera historia, que es la historia de Irene. Yo no sé si aquí lo pueden ver. Irene es esta chica que se ve aquí pues en oscurito, ¿no? Sí. Entonces, esa fue una historia que creé pues... yo qué sé, puede hacer perfectamente 4 años o 5 años, no me acuerdo muy bien. Me gustó esa historia, me gustó cómo quedó. En algunos cursos de escritura yo siempre me decían que escribiera y luego volviera a leer ese relato o ese cuento al día siguiente. Y si me gustaba, pues vale, lo podía dejar, ¿no? Siempre lo llamábamos el dejar reposar. Entonces yo siempre escribo y dejo reposar. Entonces, pues lo dejé reposar en la historia. Como cuando estás en la cocina, ¿no? Que dejas allí, reposar. Sí. No, a veces nos dicen que en la cocina, a mí me pasa, ¿no? Que a veces el potaje está más bueno, tú lo cocinas hoy y está más bueno mañana, ¿no? Está como más reposado, ¿no? Sí. Como más contundente, ¿no? Pues eso entonces lo tienes que dejar reposar. Yo dejé reposar el relato y me gustó al día siguiente y demás, y entonces ese lo dejé ahí. Y luego, ese relato habla de una niña que, un día se despierta y su mundo ha entrado en guerra. Entonces, lo que reflexiona un poco es sobre todas esas situaciones o todo eso que nosotros tenemos que vemos como muy evidente o como muy habitual tenerlo, pero realmente no es así, no tiene por qué ser tan evidente ni tiene que ser tan habitual, ni tenemos
realmente ese derecho Sí. lo tenemos, pero un día no puede que no esté, ¿no? Claro. Entonces, bueno, ella habla un poco de eso, de cómo cambia su vida y cómo ella, pues, es como muy íntimo, ¿no? De cómo se alía a su familia, a sus vecinos, ¿no? Cómo hacen piña para continuar la vida, ¿no? Y ayudarse unos a otros. Y bueno, esa es la historia de Irene. Y bueno, un poco me quedé pensando que al final en la vida todos tenemos guerras, me quedé con esa palabra, guerra, conflicto, lucha. Y pensé, bueno, pues al final todos tenemos guerras, luchas de tantos tipos que sería imposible escribirlas todas, ¿no? Claro. Entonces se me ocurrieron 2 historias más, que son las historias de María y de Marta. Por eso en el libro hay... Curioso, las dos empiezan por M, María Sí, y Marta. Y fueron en momentos distintos. O sea, después de Irene, un tiempo después, es que no me acuerdo cuánto, porque yo iba guardando todo. Yo tengo una carpeta y en un armario y voy guardando. Escribí María, la historia de María, que es Zapatito de Cristal en el libro. Se llama así, Zapatito de Cristal, esa historia. Y luego está Marta, que ese relato es Cara o Cruz. Entonces, Irene es esta, que es la primera historia que comenté, la del conflicto armado. Y luego María y Marta serían las casas de colores. ¿Por qué? Porque son más guerras del día a día. Claro. ¿Vale? Que podría haber escrito otras diferentes, pero bueno, se me ocurrieron esas y esas escribí. Y por eso se llama Historias en Guerra, porque tiene en común la guerra, el hilo conductor es la guerra, en todos los sentidos o en algunos sentidos posibles. Qué bonito, ¿eh? Así que le invitamos a los amigos oyentes a escuchar a este apartado, pero por supuesto que después, porque todo esto lo vamos a tener todas las semanas con diferentes personajes que se irán sumando en la voz de la amiga Lupe, pero luego tienen la oportunidad de ir a cualquier librería y si no, pues lo piden, que seguramente le van a decir en dónde se encuentra. Pero sí es verdad que luego vamos a encontrar, como yo decía, en estas próximas fechas, pues lugares ya físicos en nuestros pueblos, en muchas ferias que hay ahora, y sobre todo hay una que está pendiente, ¿no? Que es ¿dónde es la más próxima que vamos a tener en este 28 y 29 y 30, ¿no? Sí. De este mes de marzo. Ahora el próximo 28-29 va a haber una feria aquí en La Orotava que se llama Estos Históricos. Sí. Entonces, bueno, esa feria pues va a hablar mucho de, pues eso, de novela histórica, va a hablar de historia en muchos sentidos y bueno, sobre todo va dirigida, Historias en Guerra no es novela histórica, pero bueno, sí que es verdad que hay, bueno, al ser libros y a acudir público de todo tipo, pues también voy a estar firmando allí, ¿no? La verdad que yo, el año pasado, que todavía mi libro no había salido publicado, yo acudí a Estos Históricos como interesada, porque la verdad que... Como un ciudadano de a pie. Exacto, es un género que yo no he escrito, no sé si algún día me lo plantearé, pero bueno, ahora mismo es que lo que escribo es ficción, pero bueno, sí que me llamó mucho la atención y la verdad que estuvo súper bien preparado, me encantó cómo lo organizaron. Entre los organizadores pues está Atlántida Distribuciones, que es la distribuidora que también pues eso distribuye mi libro, Historias en Guerra. Y bueno, te digo, yo me acerqué en aquel momento como lectora, como interesada en la lectura, y me gustó mucho cómo lo organizaron. Eso va a ser en la Plaza de la Constitución en La Orotava, bueno, la Plaza del Kiosco de toda la vida. Sí, sí. Eso el 28, 29 y 30. Y bueno, ahí va a haber muchísimos autores, vamos, importantes en cuanto a novela histórica. De hecho, bueno, hay, que me disculpen porque hay tantos que yo no me puedo saber los nombres ahora mismo, pero bueno, que lo pueden ver en Estos Históricos, tanto en Instagram como en Facebook, tienen su perfil, donde están poniendo el programa del festival, ¿vale? Va a haber charlas, va a haber presentaciones y eso. Luego estaremos algunos autores también en diferentes stands, pues firmando nuestros libros para que, bueno, quizás hay gente que no le guste la novela histórica, pero le guste la ficción o le guste otro tipo de libro y puede ir allí también, encontrarse con los autores y bueno, pues por allí vamos a estar. Yo en concreto estaré el 28 y el 29 por allí. Bueno, pues ya lo saben los amigos oyentes, como digo yo siempre hay que anotarlo bien para que luego no se quejen, que dice el amigo o el vecino, quien fuera, le dice, ¿y por qué no fuiste? Y dice, adiós, si yo iba a ir, pero claro, no lo apuntó en ningún sitio y a veces con el corre se nos van las fechas. Así que importante estas cosas
que cada uno tenga una agenda o un papelito en el sitio donde, en la cocina o en un sitio donde esté llamativo, y que lo ponga allí para que no se olvide y pueda acudir también a la Villa de la Orotava. Esta recomendación que nos está dando hoy pues la amiga pues Lupe Pérez, escritora, en este tiempo de radio que se llaman Pinceladas Literarias, en su libro Historias en Guerra, y que hoy hemos conocido que ya está en marcha la 4ª edición de este libro en cualquiera de las librerías así que sí, más representativas lo va a encontrar. En cualquiera, y si no, en cualquier librería que le venga bien a la persona que sea. Si el libro no está allí, se pide que en unos días lo tienen, sin problema. Pues se nos acabó el tiempo, ¿eh? Se nos fue volando. Nada, siempre se nos va rápido. Pero te espero la próxima cita, ¿eh? Aquí, dentro de una semanita, porque hoy no nos dio tiempo de descubrir algún autor, a alguien de los que tú siempre nos sueles traer, para conocerlos un poquito más a fondo, pero prometes que la próxima estarás por aquí, ¿no? Con tú algo. Sabes, yo intento siempre traer la tarea hecha, así que la haré. Pues Lupe Pérez, muchísima suerte, muchísimas felicidades, y que sigas así, disfrutando también de lo más que te gusta, que es escribir, de buscar historias, y que luego nosotros podamos seguir pues o escuchándote o viéndote a través de las redes sociales desde Radio Realejo, o también pues en esos proyectos que tienes ahí y que todavía no has contado mucho. A ver si yo en la próxima entrevista te hago la pregunta trampa y nos dices algo más, porque sé que tienes muchos proyectos en marcha, Bueno, ya vamos hablándolo, claro que sí. Gracias por todo, Gracias a ti, gracias a todos.